Muy buenos días, este es el video número 5 de las orientaciones de la guía 2 de Humanidades para la asignatura de inglés de cuarto bimestre. El siguiente video corresponde a la guía número 2 del área de Humanidades para la asignatura de inglés de grado décimo. El tema que vamos a trabajar a continuación es Present Perfect y la actividad número 5. Bien, the Present Perfect o el presente perfecto es un tiempo verbal que hace referencia a eventos pasados, a pesar de su nombre, a pesar del nombre present, hace referencia al pasado. Se forma con el presente, la forma del presente del verbo have y el verbo principal en participio pasado. Lo utilizamos para los siguientes dos casos generalmente. Lo utilizamos para referirse a algo que empieza en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, they have been married for nearly 50 years. Ellos han estado casados por alrededor de 50 años. Ahí estoy hablando de una situación que inició en el pasado y continúa en el presente. She has lived in Liverpool all her life. Ella ha vivido en Liverpool toda su vida. Esta oración me indica que esta persona desde el pasado, desde mucho antes, ha estado viviendo en la ciudad de Liverpool y en el presente, en el tiempo actual, continúa viviendo en Liverpool. She has lived in Liverpool all her life. Ella ha vivido en Liverpool toda su vida. Observemos entonces que en el presente perfecto el verbo auxiliar have, que es el que está en presente, es el que nos sirve de auxiliar, no se traduce como tener, sino como haber. Ellos han estado casados, ella ha vivido en Liverpool. ¿Sí? Es el verbo haber y es el verbo modal o el verbo auxiliar en este tiempo presente perfecto. El segundo verbo, que en el primer ejemplo es been y en el segundo es lived, está en participio pasado. ¿Sí? Recordemos que been es el participio pasado del verbo to be. Be en presente, was, were en pasado, been en participio pasado. El segundo uso que le vamos a dar al presente perfecto es para hablar simplemente de experiencias en la vida de uno. Por ejemplo, he has written 3 books and he is working on another one. Él ha escrito 3 libros y está trabajando en otro. Él ha escrito 3 libros. Estamos hablando de una experiencia a lo largo de la vida de esta persona. Entonces utilizamos presente perfecto. He has written 3 books. Él ha escrito 3 libros. I have traveled a lot to Cali. Yo he viajado mucho a Cali. Entonces ahí estamos también utilizando presente perfecto para referirnos a una experiencia. Entonces recordemos pues la estructura. Primero va a ir el sujeto, luego va a ir el auxiliar have conjugado en presente, es decir, have para primera persona y has para tercera persona, y luego va a ir el verbo en participio pasado. En este sentido es extremadamente importante que cada uno de ustedes consiga una lista de verbos irregulares que contenga el participio pasado, past participle. Deben conseguir una lista de verbos irregulares con el participio pasado de cada verbo para poder trabajar esta temática. Ahora bien, ¿cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente perfecto? Affirmative, negative and interrogative forms. Para la forma afirmativa, simplemente
vamos a colocar sujeto, verbo auxiliar have o has, dependiendo si es primera persona o tercera persona, verbo principal en participio pasado y el complemento. Para la forma negativa vamos a colocar sujeto, después viene el verbo auxiliar have o has, después viene la negación not, después el verbo en participio pasado y el complemento. Y para la forma interrogativa vamos a iniciar con el auxiliar have o has, el cual vamos a invertir con el pronombre o con el sujeto. Entonces primero auxiliar have o has, luego el sujeto, verbo principal en participio pasado y complemento. Entonces observemos estos ejemplos. You have told me that before. Observemos que you have se puede colocar a manera de contracción o abreviado con el apóstrofe y luego la B y la E. Es exactamente lo mismo you have que you'd. You have told me that before. Tú me has dicho eso antes. You have not told me that before. Esta también la podemos colocar abreviado y podemos decir you haven't told me that before. Tú no me has dicho eso antes. Y la última forma interrogativa sería have you told me that before. Have you told me that before. Observemos que estas tres oraciones, las tres primeras están con el auxiliar have porque you es de primera persona. Have you told me that before? Esto es una pregunta, se puede responder con yes I have o no I haven't. La traducción de esta pregunta sería ¿tú me has dicho eso antes? Entonces repasemos de nuevo. You have told me that before. You have not told me that before. Have you told me that before? Tenemos las tres formas en primera persona. Ahora miremos estos ejemplos con tercera persona. He has seen Harry Potter movie. He has seen Harry Potter movie. Él ha visto la película de Harry Potter. Entonces, esta también se puede colocar en forma de contracción o en forma abreviada si colocamos el apóstrofe después del pronombre y la S. He's seen Harry Potter movie. He's seen Harry Potter movie. O sea, está en forma de contracción. Él ha visto la película de Harry Potter. He has not seen Harry Potter movie. Él no ha visto la película de Harry Potter. He has not o he hasn't. Es exactamente lo mismo. Has he seen Harry Potter movie? Yes, he has. No, he hasn't. Serían las respuestas. Él ha visto la película de Harry Potter. Entonces ahí tenemos lo mismo, solo que cambiamos el auxiliar have por el auxiliar has, porque este es de tercera persona. Sería básicamente la forma de formar, para la redundancia, una oración afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora bien, la actividad número 5 se compone de 3 partes o de 3 puntos. El primero de ellos consiste en completar las oraciones de la A a la G. Observemos que estas oraciones tienen 2 espacios. Uno es para el auxiliar have o has, dependiendo si es tercera persona o primera persona. Y el segundo espacio es para el verbo que está entre paréntesis, el cual debe ser escrito en participio pasado. No debe estar escrito tal cual está ahí entre paréntesis, sino en participio pasado. Es por ello que deben conseguir una lista de verbos irregulares. Recordemos que si conseguimos la lista de verbos irregulares y de pronto el verbo no está, es simplemente porque es un verbo regular. Es decir, que a este verbo se le pone ed, tanto en pasado como en participio pasado. Entonces, por ejemplo, la primera oración dice, he is on sleep. He, luego está el espacio, just, espacio, open, entre paréntesis, his eyes. Entonces, en el primer espacio dijimos que colocamos have o has, de acuerdo a si es primera persona o tercera persona. En este caso, como he es tercera persona, iría con has.
Luego el verbo open, en el segundo espacio, debemos colocarlo en participio pasado, pero como este verbo es regular, simplemente le agregamos ed. Opened. He has just opened his eyes. ¿Sí? La segunda oración, por ejemplo, es una oración interrogativa. Entonces, en el primer espacio vamos a colocar el auxiliar correspondiente. You, como es un pronombre de primera persona, pues colocamos entonces el auxiliar have. Have you, y el verbo sell en participio pasado sería sold. S-O-L-D. Sold. Entonces la oración completa quedaría have you sold your car yet. Y así con cada una de estas oraciones. Vamos a ir completándolas con el auxiliar have o has correspondiente y el verbo entre paréntesis en participio pasado. La segunda parte, vamos a encontrar algunas palabras y con ellas debemos escribir oraciones en presente perfecto. En presente perfecto. Estas palabras están divididas por una diagonal. Debemos utilizarlas para hacer nuestra oración escribiendo pues las palabras que hagan falta. Entonces, en el primer ejemplo tenemos she do many different jobs. She do many different jobs. Aquí falta obviamente el auxiliar y poner el verbo en participio pasado. Entonces, she has, que es el auxiliar para she, done, que es el participio pasado del verbo do, que es el que nos dan, many different jobs. En este caso no cambia. La segunda oración sería Robert be in Chicago since Tuesday. Entonces, en este caso, la oración quedaría Robert, el auxiliar, que en este caso sería has, porque Robert es tercera persona, Robert has, y el participio pasado de be sería been. Robert has been in Chicago since Tuesday. Entonces, hacemos lo mismo con cada una de las oraciones. Tengamos en cuenta que hay dos oraciones negativas, entonces hay que agregar la negación. Y la última parte de esta actividad número 5 consiste en el siguiente punto. Nos dan varias oraciones en presente perfecto. Lo primero que vamos a hacer con cada una es traducirla al español. Luego la vamos a convertir a manera interrogativa y luego la vamos a responder ya sea positiva o negativamente, o afirmativa o negativamente. Son preguntas para cada uno de nosotros. Entonces, el ejemplo dice, you have studied abroad. You have studied abroad. Es una oración en presente perfecto. Lo primero que nos piden es traducirla a español. La traducción sería, tú has estudiado en el extranjero. Luego la convertimos a pregunta. Have you studied abroad? Y luego la respondemos, ya sea afirmativa, yes I have, o negativa, no I haven't. No hay que escribir las dos respuestas, es solo una de las respuestas. ¿Sí? La pregunta es para nosotros, entonces la respondemos, ya sea de forma afirmativa o negativa. La siguiente oración dice, you have bought flowers to your lover. La traducción sería, tú has comprado flores a tu novio o a tu novia. La forma interrogativa sería, have you bought flowers to your lover? Y la respuesta ahí sería, yes I have o no I haven't, dependiendo de lo que queramos responder. Con esto entonces terminaríamos este video de explicación. Espero que sus dudas hayan quedado resueltas y muchas gracias por su atención.